Bienvenidos sean a este nuevo episodio, el episodio número 11 del podcast de Misachea Show. Hoy con un invitado que ha trascendido lugares y completado escenarios, conquistando corazones, incluso en la parte financiera es un crack. Este señor Omar Ocampos lo tenemos aquí presente. Bienvenido sea Omar, por favor, presentate. Buen día, Iván. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los espectadores. Un placer estar aquí. Qué bueno. Omar, bueno, como esta es una tertulia, entonces no hay un tema específico de qué hablar, pero sé que sos el director actual y desde estos nacimientos del grupo 1811. Sí, bueno, en realidad Próceres de Mayo surge en el año 97. 1811. 1800 es el nombre del primer disco de Ah, Próceres de 1800 es el nombre del disco. Mayo. Sí. Perdón, bueno. Próceres de Mayo, el tema más famoso que tiene es el tema de la albirroja. Paraguay, ¿cómo Claro. te quiero, Paraguay? Que es el más Eso conocido, rompió ¿no? todos los récords habido por haber de las Que músicas se más sigue escuchadas escuchando, claro, se sigue escuchando bastante en las buenas y en las malas, ¿verdad? en las buenas y en las malas. Sí. ¿Y qué sentías así cuando usan tu música para los No, claro, lugares malos? un gran honor, obviamente. Nunca uno espera una repercusión tan grande así. Cuando uno hace música de corazón, hace sin esperar ganar plata o aplausos. Claro. Uno hace porque siente y hace la música. Y ese fue el caso de Paraguay, tu papá, que yo me acuerdo compuse en el estadio. O sea, las ideas generales me vinieron en el estadio. Justamente cuando estaba mi papá en un partido finales clasificatorias de Mundial de Francia contra Venezuela, cuando el tanque Torres mete un gol de cabeza y la hinchada comienza a hacer el famoso Paraguay, Paraguay. Claro, el silbido clásico. Y encima de esas líneas me viene la melodía que después sería Paraguay, ¿cómo te quiero, Paraguay? O sea, fue una música que nació en el estadio con la hinchada. Y cuando llegué a la casa, grabé lo que tenía más o menos pensado. En un cassette Claro. grabaste. En ese momento era... O ya tenías una esa- grabadora digital. Esa grabadora chiquitita que tenía ya, sí. Y bueno, y surgió prácticamente sin querer la música. Entonces lo que te quiero decir es que yo nunca pensé en que iba a trascender tanto el tema y que hasta hoy en día se estaría escuchando. Y bueno, hoy en día es prácticamente un himno de la selección y para mí es algo, un honor. Así es. Claro, o sea, es un ícono de la cultura paraguaya ya esa música. Quedó. ¿Esa Creo que música quedó. en qué año lanzaste? Oficialmente sale en el 98, En pero el 98. compuse en el 97. Sí. Fue grande el impacto. Fue grande el importante impacto. porque se filmó un videoclip con la selección nacional en su momento. Que en ese entonces filmar un videoclip era un laburazo. Sí, pero- difícil. Imagínate la selección de Francia en 98, estaba Chilaver, Gamarra, Celso, el tanque. O sea, era una selección impresionante. La mejor que tuvimos, creo que. De hecho, perdimos contra Francia, el campeón del mundo en su Sí. momento. O sea, y la música acompañó todo ese proceso. Y la música fue hecha para esa selección. Claro que después para todas, ¿verdad? Se acuñaron y... Sí, o o sea sea, que- le acuñaron la música a toda la selección nomás ya. Claro, de todos los tiempos, ¿verdad? Ya, al igual que la anterior que adelanta, albirroja, Ajá, adelante, claro, que ese fue también se usado, escucha hasta hoy en día para usado todas hoy. las selecciones, ¿verdad? Entonces creo que se ganó su espacio y obviamente eso no tiene precio. Así de sencillo. O sea, a mí me llama mucho la atención tener ese tipo de impactos. En aquella época era demasiado difícil tener ese tipo de impactos primero luego a nivel local, vamos a decirle central, pero a nivel país o a nivel mundial es muy difícil. No te digo hoy día que con las redes sociales se puede hacer un impacto mucho mayor y con ciertas estrategias digitales se pueden tener un impacto más grande en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Totalmente. Pero en esa época había que currar, había que laburar, había que romperse el culo para poder tener un impacto así de grande. Era mucho más complicado, el material tenía que llegar a cada lugar de televisión, a cada radio. Sí, eso lo El hacía formato era vos. CD, se hacían por unidades de CD que teníamos que importar. O sea, todo un laburazo realmente. Hoy en día es mucho más fácil. O sea, el proceso era importar el disco, grabar el disco, esperar a que se graben los discos,
buscar algún proveedor del mercado que tenga las copiadoras para hacer un poco más rápido. Así es. Cosas del pasado. Cosas del pasado. Pero es lindo vivir ese proceso del cambio. Eso es genial. Y hoy día con las plataformas digitales, ¿qué tal? Y yo estoy en una fase de próceres que estamos con temas nuevos, algunos ya grabados, otros por grabar, y estoy justamente reinsertando toda una movida nueva con próceres de mayo, ya aprovechando estas ventajas tecnológicas, ¿verdad? Ujú. Esa movida que estás queriendo hacer con Próceres de Mayo hoy día, son temas nuevos, son producciones nuevas, canciones nuevas, y no vas a incluir el Paraguay, No, o ya algo para Paraguay. siempre mantengo el perfil, el estilo de Próceres de Mayo, que es un perfil histórico, bélico, nacionalista, social. Son los temas que enfocamos hoy en día y con más ímpetu incluso. Porque nos dimos cuenta de que de eso se trata Próceres de Mayo. Nosotros usamos, imagínate, el traje de los Próceres de Mayo de época. Eso es una reverencia no solamente a los que hicieron la independencia, sino que a los soldados. Entonces, esa es nuestra temática. ¿Y son ropas reales o son de utilería ya? Bueno, Porque vos tenés sí, armamento, tenés muchas cosas del... si la ropa de los Próceres de Mayo fue hecho sobre medida. Pero cuando hay un tema que se llama Yacaré Valija, que es un homenaje al teniente primero Manuel Irala Fernández, más conocido como Yacaré Valija. Y en el show, las veces que toco ese tema, uso una vestimenta que es el original del soldado paraguayo de la Guerra del Chaco. Sí, ese es original. Cosas así. Pero eso lo mandaste a hacer, o sea... No, es el uniforme que hoy en día se compra en la cooperativa militar, pero es el mismo, el igualito, el mismo. sí. Es muy raro encontrar a alguien que tenga una temática tan anichada en un sector tan específico dentro de la música, porque siempre queremos generalizar haciendo algún estilo y no tenemos esa identidad única que nos diferencie dentro del mercado. Totalmente. Hace unos días estuvo por aquí Víctor Espínola, Víctor, un gran sí. amigo. Y Víctor, un gran amigo mío también, me dice de que, Omar, no querés cambiar un poquito tu estilo de hacer música, porque vos estás siempre haciendo con tu estilo de hace décadas, me dice. Y bueno, pero eso es lo que soy yo, le digo. Claro. Si yo cambio eso, voy a dejar de ser yo, le digo. Pero no, tranquilo, Víctor. Le digo. O sea que a eso me refiero, de que yo hago música porque así me gusta, en ese concepto, con ese estilo, con esos tiempos. Que también a los perros les gusta también el... Y si le el gusta, estilo. ojalá, pero yo voy a hacer así. Esa es mi onda. Claro. ¿Por qué el homenaje del grupo y las canciones? O sea, Y porque básicamente nosotros nacimos en Paraguay, este es el pedazo de tierra del planeta en donde vamos a pasar nuestra existencia, para. Entonces, comencemos la caridad por casa, dice. Entonces, reverenciemos nuestros héroes, nuestras tradiciones, tratemos nuestros temas más urgentes ya. Y qué mejor que eso que a través de un grupo de rock, ¿verdad? porque es rock. Sí. Y todas las músicas son de rock. Hard rock más bien. Tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar porque se me nubla todo, ¿verdad? Cuando sonó este tema del disco, ese fue el primer disco de Próceres, ¿verdad? ¿En esa época grabaron acá o fue afuera? El la primero grabación? fue una producción independiente. Yo fui el productor y grabamos en el estudio Yodi, que está ahí sobre Venezuela. Y el segundo disco tuvimos el auspicio de IPSA, que es Music Hall, ¿verdad? Que está aquí sobre Teniente Fariña, el estudio. Son los dos discos que tenemos. Y después tengo un tercero que también es uno independiente. Y es con ese monté un estudio móvil en una casa y operó Rodolfo Brugada. Entonces tenemos 3 materiales. Vos sos hijo de un militar, ¿verdad? Sí. Y nieto también.
No, hijo. Hijo de un militar. Muy reconocido. Sí. Y va por ahí Bueno, también el tiene gusto. ese detalle histórico, claro. Yo crecí en un cuartel, en la Fuerza Aérea. Bueno, ¿Verdad? con razón. O sea, Entonces yo estoy muy involucrado con toda esa vida castrense desde pequeño, ¿verdad? Y veo lo bueno y lo malo, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino que de la sociedad. Es un poco buena pregunta, es mi vida la que me tocó. y eso lo plasmas en Sí, músicas. así es. ¿Sos el único artista de tu familia? Bueno, David, mi hermano mayor, él tiene una inclinación muy importante con lo que es pintura, cuadros, pinta muy bien y hace esculturas en bronce. Discípulo del fallecido Gustavo Beckerman, nuestro amigo. Ok. Hace poco justamente estuvimos lanzando un documental de lo que era la última horneada que se llama, de la técnica de cera perdida, que es la que manejaba Gustavo. Y David fue uno de sus últimos discípulos. ¿Y hasta hoy día se dedica? También es músico. Y mi hermano también, menor, también toca un poco la guitarra, sí, pero él es un poco más técnico. Pero sí, está en el aire la música. ¿Cómo es la vida dentro de un cuartel? Todo está programado, desde que te despertás hasta que dormís e incluso cuando dormís. Eh, Me tocó hacer el Instituto de Altos Estudios Estrategia. Instituto de Altos Estudios Estratégicos, el IAE, que anteriormente se llamaba el Colegio Nacional de Guerra, ¿verdad? Ajá. Eso cambió hace poco nomás, el nombre. Ya 10 años hace, por ahí, sí. Por ahí más o menos. Sí, y en un momento dado, una de las alumnas de tendencia de izquierda, porque en ese momento el presidente era Lugo, sale y le recrimina a uno de los oficiales diciéndole, ustedes están pensando que están en un cuartel. No sé, le comenzó a recriminar Es que al estás en un oficial. cuartel. Están, no sé, haciendo cosas. Yo le dije, mucho más cuidado, le dije. Yo tengo entendido de que en un cuartel las cosas están todas preestablecidas y calculadas y rigen un cronograma. Claro, aparte de Y una más jerarquía. respeto a nuestros oficiales, le dije. O sea, le puse un poco en el lugar a la señora, ¿verdad? No puedes bajarle tierra y decirle la verdad nomás. Y sí, y eso es así. Yo lo veo así. Si, ahora que existan oficiales que se desvíen un poco o tengan errores, eso es normal. Aquí y en Estados Unidos y en Alemania. En todos lados. Pero el concepto de la visión militar de cómo regir la sociedad, Que es un verticalismo así puro y duro. no le diría duro, pero hay un verticalismo, sí. Lo de duro está un poco ya desfasado. Hoy en día el militar es más moderno. Usa O sea, técnicas. hay mucha diferencia Sí. con los tratos, Claro. con las aceptaciones, con respecto a la sociedad, ¿verdad? Sí, no eleves la voz, mejora tu argumento. Es el mismo concepto. Por ahí va. Pero vivir en un cuartel y que tu papá, o sea, tu sangre directa venga con ese arraigo militar, o sea, vos viviste así, a Sí. rajatabla y así tiene que ser. O Totalmente. sea, con una disciplina así bien marcada. No hay margen de error, como se dice. Y todos los hijos o tus colegas militares o también colegas profesionales, porque sos también economista de carrera también profesional, porque hiciste la carrera militar también, ¿o no? No, yo hice el CIMEFOR. Ok. Yo soy sargento de la Fuerza Aérea. Pero, como te digo, mi mente está militarizada desde niño, es diferente. También estudié economía en Río de Janeiro, soy economista. Y bueno, es lo que me toca un poco. Pero Un poco, la música un nace, poco. nace naturalmente, es diferente. El rock, la música, eso es una pasión. Pero tu papá o tu mamá fueron músicos en algún momento, o algún Sí, familiar tuyo. mi papá tenía una habilidad para la música, cantaba muy bien, tocaba un poco la guitarra. Ah, bueno, entonces ahí viene Sí, totalmente. el arte. O Sí, sea, sí. el arte de la guerra y el arte Sin musical también. ¿Qué pensás del arte de la guerra de Sun Tzu? Uno de los mejores libros, recomendadísimo.
resume mucho lo que es estrategia, no solamente, o sea, estrategia militar, pero que se puede aplicar para cualquier campo de la vida, ya sea en los negocios, en las relaciones interpersonales. O sea, vamos a tener acá un librito de Sun Tzu para... Cuando abras en cualquier lugar te va a sorprender las ideas que Y tiene. es muy chiquitito, es cortito. Es de rápida lectura, Tiene sí. como 50, Sí. 100 páginas por ahí tiene. Así de sencillo. Decime algo, ¿qué se estudia, por ejemplo, en la escuela de alto... ¿Cómo es que se llama? Altos estudios estratégicos. Alto estudio estratégico. Y básicamente lo que hace es simula un gabinete de Estado, en donde se forma, el estudio va direccionado a cómo manejar un país y hace una evaluación riesgo-país de las amenazas que tiene Paraguay, sus oportunidades, ¿verdad? Y propone estrategias de mejorar toda la gestión. Y dentro de eso se arman grupos de gabinetes en donde se elige un presidente, vicepresidente, secretario. Se arma un gabinete de Estado y se proponen cuestiones puntuales para resolver. Y cada grupo propone, ¿verdad? ¿Y esos son cosas más políticas Todo, o todo, exactamente? claro. El manejar un Estado implica política, diplomacia, Económico, financiero, economía, cultural. todo. Está todo. Por eso es que es un curso en donde son seleccionados altos funcionarios del Estado, directores de entes y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, ya prácticamente coroneles a punto de ascender a general. El general, la última... Es un requisito para ascender a general hoy en día es hacer ese curso. Entonces, es un curso muy interesante. Y siempre hay 1 o 2 cupos para los civiles. Y en mi caso, yo ese año agarré uno de los cupos porque tenía el perfil. En realidad es un lujo. Civil estamos hablando que no tenés un cargo Así es. dentro de alguna entidad o dentro de algún ente estatal. Así es. ¿Sí o sí tiene que ser estatal o puede ser privado? Como puede ser una corporación No, muy, a eso muy voy. grande. A eso voy. Hay 1 o 2 cupos para. Ah, y para esos la son los sociedad civil. civiles. Sí. A la pucha. Interesante el curso. ¿Pero dura mucho eso Un año. Un año entero. Un pero, año. pero full. Un año full que tenés time. que desligarte de todo porque son 6 horas diarias. Y a veces sábados, o sea, también se viaja al interior, al extranjero. Es bien intenso. Es bastante intenso. Sí. Hablando de economía, ¿cómo fue la pandemia con el tema de la economía y cómo estamos ahora? Bueno, obviamente es catastrófico para todos, pero así también hay un discurso que dice que de la pandemia no se vuelva en lo que se refiere a economía, porque también nos dimos cuenta de que se puede ser mucho más práctico y ahorrar incluso O sea, ser mejores administradores de... ser mejores administradores utilizando recursos tecnológicos sin salir de casa. Entonces hay que destacar también las cosas positivas que cambiaron el mundo. Totalmente. Hoy en día las grandes corporaciones, por ejemplo, se dieron cuenta de que no tiene sentido alquilar un piso en un lugar caro de la ciudad. Sí lo puede hacer una Si reunión online. si su funcionario puede estar en su casa, Haciendo la online, misma haciendo la función. misma cosa, incluso con más horas, a menor precio. Con mayor eficiencia en algunos casos. Así es. Entonces son cosas que no se... O por ejemplo, el tema de las universidades. Hay muchas materias que no hace falta que sea presencial. Claro, Está demostrado. es lo que siempre digo. Hay materias como... materias administrativas que no tengan que ver con algo tangible directamente, como ser medicina o odontología o ingeniería o arquitectura, que son un poco más complejos Sí, eso es diferente, ¿verdad? para aprender. Pero hay ciertas materias que no necesitan mucho estar ahí. El profesor te puede orientar desde lejos. Mira, esta lectura, dame aquí a tal, si es lectura. O sea, Dale en tu casa. claro que filosofía. Dale en tu casa. Todo eso se hace un debate presencial cada 15 días. Para ver cómo le fue a los chicos, ¿verdad? Son cosas que hay que ¿Te gusta utilizar. la filosofía? Todos somos en mayor o menor escala filósofos. Desde un niño de la calle hasta un erudito. Pero los conceptos así crudos de la filosofía Sí, claro. compartís mucho. Sí, lo que se puede. Porque viendo de una estructura, viniendo de una estructura militar y después filosofía, Al o sea, contrario. muchos divides lo que no compartís, ¿verdad?
Los militares tienen altísimo nivel de filosofía en temas varios, ¿verdad? Comenzando por Sun Tzu. Ujú. Que el Sun Tzu es un resumen filosófico pragmático. Claro, pero viste Porque que la filosofía la gente entiende mal desde el punto de vista muy, muy divague. Le tienen con un perfil así feo. se complican mucho. No activo. Este debate, por ejemplo, del todes, por resumirlo de alguna manera, ¿verdad? Ajá. Uf, que no termina. Es un mambo mental que en la estructura militar, por ejemplo, no existe. Por eso, a eso voy. Directamente ese debate ya no existe. Pero vos decís que un tema tanto filosófico o ético, moral, social, bueno, todo incluye, ¿verdad? Está metido. Porque el todes realmente comenzó con el tema de no poner sexo en las redes sociales o en internet. En los foros antes se usaba un arroba, ¿verdad? Entonces era una especie de todos y todas, para no escribir todos y todas. Y después se empezó a poner una X, ¿verdad? No, es un mambo mental que no existe. Es gente que no tiene que hacer, bueno, en su existencia y comienza a complicar la existencia. Pero en grandes directivos de gobierno incluso utilizan Pero eso, el en la todes. estructura militar, eso no existe. No te van a dar un... Y ahí es donde seguramente era una de las todes, la señora No, que se no, fue a... sí, pero totalmente. No hay tiempo para eso, hay urgencias. Esos son ya ahí adyacentes. No. Si vos te focalizás en lo Pero urgente, tienen impacto, Omar. pero Tienen para lo que es impacto urgente, para no. los jóvenes. Especialmente para los Porque jóvenes, Los jóvenes ¿verdad? están en el debate justamente de ver qué es lo que pasa todavía en el mundo, están ahí. Cuando noten las urgencias del planeta, de su realidad cercana incluso, se van a dar cuenta que están perdiendo el foco. Las urgencias son otras. La urgencia es generar una sociedad más justa, equitativa, eh, generar una energía más, ¿cómo se diría? Más ecológica, más barata, que los alimentos estén a un precio accesible a todos. Esas son las urgencias de ¿Vos estarías Estado. a favor de poner una planta nuclear? No, Que es la no energía... porque Paraguay no necesita. Mira cómo es la vida. En Europa, obviamente, ellos tienen una limitación muy grande energética, o en Argentina mismo, o en Brasil, en algunos lugares, y se ven obligados a poner plantas nucleares, porque no tiene otra fuente de energía que le dé abasto a su población. Pero Pero aquí en Paraguay no, aquí en Paraguay sobra energía eléctrica claro, que es limpia. excedente, incluso se vende, ¿verdad? Entonces, usemos lo que tenemos y usemos nuestra realidad. Entonces, ese debate aquí no existe. Fíjate que la energía más limpia del planeta Tierra la provoca la nuclear. Pero es la más peligrosa también. También es la más peligrosa. Pero hoy día existen tecnologías muy buenas que justamente están preparados años y años después del desastre que ocurrió. Fukushima no te dice eso. Fukushima te demuestra que por más que esté adelantado, tener problemas geográficos de por medio, que te puede dar una variante que no estaba prevista. Claro, imagínate ahora con el cambio climático que se te rompe una capa tectónica y se te quiebra un ladrillo, se te quiebra y se va a la puta todo. Todas las tecnologías nucleares son peligrosas. Hoy en día la humanidad está en el límite con eso. Puede haber un error humano, no sé, una computadora que falló. No, complicado eso. Pero sí, está más seguro. Hablando de dinero, ¿qué vos pensás, o sea, qué opinás de este problema mundial que se está plasmando en todos lados, de una recesión, de una recesión, de una recesión? ¿Es cierto, no es cierto? Que un punto de vista financiero, técnico, a nivel macro o a nivel micro sería ese? Y se repite un poco la historia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en lo que se refiere a las zonas productivas del planeta. Porque nuevamente, ¿qué está ocurriendo? El gas, el principal problema ahora en Europa es gas. Ujú. Que el mayor Alemania, proveedor es Rusia actualmente. Rusia amenaza con no enviar gas Se cierra la llave y ya se acabó todo ahí. y entonces tiene un grave problema. ¿Quién sale como el que va a solucionar el problema? Estados Unidos. Va a aportar más gas a Europa.
El primerito en aventajarse en ese tema fue ni siquiera con un armamento, porque otra vez le están surtiendo armamento, pero van a venderle gas también ya ahora. Y por otro lado, Sudamérica se vuelve un lugar sumamente importante del planeta porque produce alimentos. Entonces los commodities suben. Entonces, dentro de este esquema, el que gana en el mundo es América. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, fue igual. América proveía alimentos, logística, y se benefició económicamente desde ese punto de vista. Y pero la inflación que ellos crean imprimiendo su propio billete. Pero eso es local, eso es allá en Europa, probablemente haya un desequilibrio importante de oferta y demanda como ya hay. Ahí sí hay un problema serio de andar a intentar comprar un kilo de lomito ahí en Alemania a ver qué tal te va. Te va a salir una fortuna. O sea, ahí hay un problema serio de abastecimiento, de logística, de abastecimiento a causa de la guerra. Pero aquí lo que ocurre, la inflación siempre por el lado del petróleo en nuestro caso. Pero eso llega a un punto que la inflación, como el problema es el precio del petróleo que sube, Del crudo. una vez que se estabiliza el precio del petróleo, ponerle que suba hasta un X, ¿verdad? Ajá. Por ende, toda la cadena productiva va a subir también en ese porcentaje y finalmente se va a adecuar otra vez el salario a ese nivel. Termina ese ciclo y se estabiliza otra vez. Porque es solamente una variable. Los demás sectores de la economía están produciendo según la oferta y demanda. No es que subió El tomate. el tomate porque no hay más tomate. No, se encareció el costo del flete. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. El caso del huevo sí fue una escasez real. ¿En serio faltó huevo? Tengo entendido que sí. Acá en Paraguay. A causa de, no solamente pero el contrabando le afectó bastante la producción local. Pero porque metieron Metían como locos sí. de todos Entonces lados. el contrabando tiene ese problema, te termina encareciendo un producto porque es desleal la competencia. Se vende todo rápido, baratito y el que produce realmente se ve obligado a vender más caro porque no decían a los números. ¿Y cómo hubo un problema de desabastecimiento de huevo a nivel local? Y es lo que te digo, tiene dos vertientes. La no producción local ya a causa de problemas de costos operativos. Claro, porque, o sea, ¿para qué voy a producir huevos si Sí, me están y metiendo el contrabando. No hay- millones de dólares me están metiendo? Pero eso es algo, ese tipo de situaciones te pueden durar un día, una semana. No es sostenible en el tiempo. En un momento la oferta y demanda se regula otra vez. En el caso de Paraguay te estoy hablando. Ujú, sí. O sea que, desde mi punto de vista, lastimosamente, es triste decir, pero naciones de Sudamérica, Estados Unidos, América como un todo, Australia, eh, China, todos esos países se van a beneficiar con la guerra, por lo que te estoy diciendo. El problema está en Europa y Oriente Medio. Ahí es donde los tipos no saben qué carajo va a pasar. Ahí ellos están en guerra, están a punto de invadir Moldavia, creo que ahora. O sea, Se están metiendo todo ahí. la sola expectativa de que te van a invadir ya genera un caos económico. Los perros se van, compran todo lo que hay en el supermercado. No hay forma, la economía entra en un default. Nadie sabe cuánto producir, a cuánto vender. Sin embargo, aquí nosotros, todo lo que se produzca se va a vender. Es el momento de apostar nuevamente a países tercermundistas, entre comillas. Pero lo de tercermundistas yo creo que ya no va más hace tiempo, porque imagínate lo que es la calidad de vida, salvando las diferencias sociales horrendas que tenemos en Paraguay. Pero a pesar de todo, hasta el más humilde te puede comprar una tira de costilla y comerte un asado los domingos. Eso es muy raro y muy... Entonces, algo que admirar del paraguayo. o sea que hay que buscarle el lado positivo. ¿Por eso se da acá en Paraguay nomás o se da en Bolivia también? No, Bolivia es otra realidad, totalmente. Bolivia tiene otra dieta luego de entrada. O sea, no son luego tampoco de... Ellos son el altiplano, una ciudad habitantes de montaña prácticamente son. Es una población casi 70% indígena todavía, de origen, ¿verdad?
Se dice lo que hay dos Bolivias, la que quiere separarse y la que es indígena. La que es tradicional todavía. Sí, Vos sí que el transatlántico, la ruta esa que se está haciendo, va a proveer más actividad económica hacia la zona occidental. totalmente. De ahorra, el cálculo es muy sencillo. La ruta Atlántico-Pacífico que va a pasar por el Chaco, creo que le ahorra algo así como 700 kilómetros a los productores de Brasil, que tienen que llevar actualmente su producción a ahí la zona de Río Grande do Sul, para poder quitar por el Atlántico su producción. Sin embargo, si pueden hacer un paso directo al Pacífico, se van a ahorrar exactamente esa cantidad. Entonces es una cuestión de números. Son 700 kilómetros de ahorro. Entonces no hay nada que decir. Está todo dicho. ¿El Chaco, vos le ves futuro al Chaco? Yo siempre le vi futuro al Chaco, no sé por qué. Siempre. Es una de las reservas que tiene Paraguay. No sé por qué le veo tanto futuro al Chaco, pero me llama mucho la atención. Paraguay es un país todo por hacerse todavía. Nuestro problema no son nuestros gobernantes, que son muy corruptos, muy mediocres. Ese ¿Pues es vos decís que por problema de los gobernantes o problema de la gente? las dos cosas. La gente elige a los gobernantes. Es un círculo vicioso. Porque al final le compras. Por eso, Compras la ignorancia. por eso también se dice que cuando llega un líder que se corte solo, puede hacer esa diferencia, ¿verdad? Que entiende que hay un problema social de no saber elegir. Y el tipo es un tipo que tiene temple, es un estadista y puede hacer una diferencia. Están llegando las elecciones. Pues sí que los candidatos que se están presentando tienen futuro. Es O lo que piensan hay. hacer lo mismo de lo mismo. O no le van a permitir ejecutar ciertas acciones. Bueno, nuevamente insisto en el punto. Estamos viviendo una era nueva en donde todo lo que es información está al alcance de la gente. Y eso ayuda mucho en lo que es todo lo que significa la sociedad a nivel de producción, a nivel de desarrollo. En- Cada vez somos menos dependientes del Estado. En épocas pasadas el ciudadano dependía mucho de las políticas de Estado, del papá Estado, ¿verdad? Hoy en día no. Hoy en día creo que por fin estamos entrando en una época de liberalismo real. Y eso es bueno. El Estado va a pasar a regular nomás ya ciertas cosas. Tendría que ir achicándose. Que es lo que debería de hacer luego Sí. de un comienzo. Te doy un ejemplo. La municipalidad de Miami tiene algo así como 100 funcionarios nomás. ¿Se le llaman municipalidades también ahí? County se le llama ya. Pero traducido así literal sería... Condado. Condado. No sé. El condado de Miami tiene como 100 funcionarios para lo que es Miami. Aquí creo que tenemos en Asunción tenemos 10.000. no sé cuánto, una locura. 10.000. A eso me refiero. Con la nueva era de información, de startup, de tecnología, de todas estas facilidades que nos da el mundo moderno, ya sea para Paraguay o para Estados Unidos, estamos entrando en una senda en donde cada vez menos se va a depender del Estado. Vos decís que la presión social actual es la que le va a apretar a los municipios y a los propios intendentes. Y es algo inevitable. Es Porque algo, va a llegar un momento que se va a romper todo eso. es algo inevitable. Ese tema de la pañoleta azul o roja, ese fanatismo ciego, ese burrero, ese es medieval. Hoy en día eso los jóvenes No consumen. O sea, no yo consumen. no comparto muchas cosas. No, Más no. allá del partido y todo lo que vos quieras, pero hay ciertas cosas que se tienen que hacer y que no se tienen que hacer Y de esa es la manera. lógica, esa es la lógica. Esa es la lógica que sí o sí va a prevalecer. Eso es... Yo creo que es un tema cultural Sí, y totalmente. educacional. Porque, imagínate, antes siempre decían que mantener un estado ignorante es mucho más fácil de manejar y manipular. Que tienen totalmente la razón. O sea, al final le compras nomás al candidato otra vez. Perdón, le compras al votante. Y en su necesidad, obviamente va a agarrar. Y ahí, desde ahí comenzamos mal. Porque al final se va a mantener la estructura así mismo como está o peor.
Y ahí es donde yo te pregunto, pues sí que hay algún candidato que pueda romper esa, a algún Javier Milei o algún Bukele, Nayib, un saludo a Nayib Bukele. No, yo creo que todos los candidatos que tenemos hoy en día son tradicionalistas, no hay nada nuevo. Justamente ese es el problema, creo yo. Falta un líder, todavía va a llegar, en algún momento tiene que llegar, algún estadista moderno. Pero vos decís que tenemos problemas con terceros, con países vecinos. Viste que estamos en el medio nosotros. Y justamente esa es nuestra ventaja, más que problema es nuestra ventaja. Paraguay es un país geopolíticamente estratégico en donde tiene que justamente aprender a negociar esa situación, cosa que no hace. ¿Por qué? Porque el funcionario de turno se va y se vende al, a Brasil o a la Argentina por bajo la mesa, quién sabe cómo, ¿verdad? Ese es el problema. Hay que transparentar la gestión diplomática, tiene que haber un esquema de auditoría. Esto que ocurrió con lo que es Itaipú, por ejemplo, que hasta ahora no se entiende muy bien, es fruto de la falta de transparencia en la gestión. Entonces son cosas que hoy en día se pueden solucionar. No tiene cómo no ser transparente una gestión diplomática, a no ser que se mantenga temas de sigilo por algún tema de investigación, algún tratado que no puede salir a luz por temas, ¿verdad? Puntuales. Pero problemas bélicos no van a ser. No, bélico no va a ser. Paraguay renunció a la guerra, el ejército paraguayo renuncia al ataque, como se dice, no a la defensa. No, obvio, porque si te vienen encima ahí con unos cañones, obviamente van a salir y Sí. vamos a tener que atropellar todo también. Pero lo que te quiero decir nomás es que eso ese es el mundo que estamos viviendo hoy, el Paraguay que estamos viviendo. Yo tengo esperanza de que mucho va a cambiar en corto tiempo. Por más de que no tengamos todavía los candidatos o los políticos que merecemos tener. Yo no sé, es un tema debatible que no tiene fin esto. Porque si bien los que están hoy día posicionándose o queriéndose posicionar, No te explico mi punto de vista. Mi hermano fue diputado un periodo y actualmente es ministro. Y siempre hablamos de este tema y concluimos de que la idea si es buena, si es ejecutable y es para beneficio de todos, no hace falta que surja en el Congreso. Puede surgir aquí, pero tenemos que tener la capacidad didáctica y expeditiva de transmitir y llevar al campo de operación esa idea. que ahí es donde pasan las cámaras y ahí es donde Claro. se sesionan y ahí es donde trancan otra vez. Pero si es algo que es imposible de trancar, ¿por qué te van a trancar? Como por ejemplo sería un proyecto intrancable. Y te doy un ejemplo. Cuando yo fui candidato a diputado en el periodo anterior, yo propuse en un esquema bien presentado de lo que sería el puente que une Chacoí con, Con Asunción, con Artigas. con Artigas. Ajá. Ese fue un proyecto mío. Ok. Presenté todo en 3D, le presenté a la ciudadanía. En algún lugar alguien del Ejecutivo habrá visto probablemente ese proyecto. De hecho, era un proyecto que ya estaba encajonado luego del Congreso, que estaban trancando los perros. Porque probablemente no se soltaban, no sé. Sí, alguien tenía que beneficiarse de alguna No sé manera. llamarle cangrejo, pero fue tanta mi campaña encima de ese proyecto Que tuvo una que los tipos de repercusión. bandera, "Chore, esto hay que hacer, estamos boludeando. ¿Por qué no hacemos? Hagámoslo. Ahí está. Se está a punto de terminar el puente. Por darte una idea, o sea, las Pero ideas. eso une, o sea, el Chacoí es parte del presidente Ayes, esa parte. Sí. No, es Asunción, como le llaman la nueva Asunción. No, pero eso es Una terminología, Sí, terminología. coloquial ahí de la gente nomás. Sí. Pero es parte del Chaco. O sea, el río divide Asunción y parte de lo que es presidente Ayes, ¿verdad? Sí. Porque eso es municipio presidente Ayes. Conecta la parte del botánico, la parte final del botánico, Ajá, donde sí. termina la costanera ahora con Chacoí. Y Qué ese es un proyecto que fantástico, yo tengo fantástico. todo digitalizado, que presenté. O sea que, ¿Y cuántos años tardó para ejecutarse eso? y ese proyecto ya estaba dormido hace como, cuando yo presenté, por lo menos hace 4 años ya estaba dormido. Ya se podía haber ejecutado hace rato, como te quiero decir. Y eso se empezó en el 2020, más o menos, ¿verdad? Sí. 2020, 2021 se empezó. Pero está corriendo como loco ese Sí, proyecto. esto termina ahora en meses. Y eso Para que veas las cosas que se pueden hacer.
hay mucha gente que viene de Mariano Roque Alonso, pero Mariano Roque Alonso allá lejos, y que ellos mismos dicen, no, yo me voy a ahorrar 40 minutos de tráfico cuando se termine ese puente y se habilite ese tramo que me une acá. Yo me ahorro y vengo por la costanera y llego en 10 minutos. ¿Y el desarrollo urbano que va a existir al otro lado del río? Una nueva ciudad. Que no había nada, Omar. Bueno, están las empresas grandes hoy día, ¿verdad? Que están ahí emplamadas, pero va a haber un crecimiento comercial gigantesco por el tema de la frontera también. Y se va a destrancar Asunción. Y se va a destrancar Asunción. Porque Asunción no puede más crecer. Termina en el río, pues. No, geográficamente y creo que No hay arquitectónicamente más lugar. no hay que mudar la capital. Que se hicieron en grandes ciudades, mudaron la capital cuando vieron que Sí. ya no era viable. Bueno, vamos a mudar la capital en otro lugar donde esté bien estructurado. Así es. Pues sí que tiene futuro de Chacoí. Claro. Hoy día. Totalmente. Ahí encima ya te conecta con Argentina al toque. Hay un tremendo polo de desarrollo. La aduana va a estar ahí full. Aduana va a estar ahí full. Hablando del crudo del combustible, pues sí que va a haber forma de bajar el precio del combustible o es imposible ya ahora. Llega a un punto que si el producto sube más, ya no se va a vender. Entonces, eso también tiene un máximo, un precio máximo, ¿verdad? De venta. O sea que obligatoriamente van a tener que bajar el precio. Sí, porque si no, ya no va a ser negocio para nadie. Y aparte te vienen los vehículos eléctricos ahora. Que yo insisto, desde siempre estoy... ¿Vos tenés un vehículo eléctrico? Sí. Nuevamente, cuando fui candidato a diputado, hice la primera caravana eléctrica, todos con autos eléctricos, en mi campaña, para ver si la gente se da cuenta de lo que significa eso. Y muchísima gente siempre es de tractores, buscando el lado negativo del tema. Pero ¿por qué Y no- por más no- de que no se le entiende? explican los tipos, el paraguayo es un poco negativo, se resiste un poco a este tipo de cambios. Pero yo te transmito mi experiencia, así de sencillo. El auto se paga solo. Porque Pero porque la gente piensa que porque es demasiado caro. no es demasiado caro, es un poco más caro nomás. Pero compensa en el tiempo. Porque yo, por ejemplo, que me muevo mucho, tengo un promedio de gasto de 2 millones de guaraníes en combustible. Entonces, si yo gasto 2 millones de combustible al mes y el auto me cuesta ponerle que $15,000, esos 2 millones van a estar Quemándose. restando lo que yo gasté. Claro. Y en mi caso, con este auto que tengo, se pagó en 4 años y medio. En 4 años y medio se pagó el auto, me estoy explicando. Ujú. A partir de ahí ya es cero gasto. Sí, o sea, solamente la ¿Qué, carga. qué auto hace eso? Ni uno. No, Que no sea eléctrico, que ¿verdad? no sea eléctrico. O sea, vos tu auto vas a seguir gastando 2 millones hasta que muera el auto. Más los Ponerle gastos. que tenga no sé cuántos años, 10 años, 15 años vas a gastar. Sí, Este pero no, este en todo lo que 4 años se rompes- pagó el auto y el resto ya es ahorro. Entonces, ¿cómo tú te vas a rendir a eso? Imposible. Yo creo que para las ciudades funcionan demasiado bien porque la gente dice, ya me quiero comprar un auto para viajar. ¿Dónde pues lo que vas a viajar si no tenés tiempo, hermano? Si trabajás de lunes a sábado y después lo único que querés hacer es dormir y con suerte tenés algún pariente en algún lugar que te vas a ir al Y interior. poner que quiera viajar, viaja. Te vas, si no querés usar tu auto eléctrico, no te da el alcance. Alquilado. Alquilar un auto o pagar un micro y allá usar Uber o Bolt. Claro. O sea, es una cuestión matemática eso. Y con el cuento de la tecnología es más simple que la nastera. Porque vos El prendés el mantenimiento- auto y acelerás y frenás. Sí, el mantenimiento es mucho más simple. ¿Tiene costo de mantenimiento un Bajísimo. vehículo eléctrico? Bajísimo, no tiene aceites. ¿Pero qué clase de mantenimiento se le hace a un vehículo eléctrico? Y la suspensión de repente un poquito. Ah, o sea, son partes mecánicas. Mecánicas, sí. Tradicionales. Sí, Pero lo que consta motor y toda la parte Nada. tecnológica, nada. nada. Y es muy tecnológico, al ser muy tecnológico, voy a enchufar la computadora y te dice exactamente qué le falta. Y si no tiene la pieza aquí en Paraguay, manda a traer. Que hoy día lo puede traer. Que hoy en día es rapidísimo, Sí, en, sin ningún en- problema. en 6 días está aquí. Entonces todo eso ya cayó, ya, es lo que te digo, estamos en un mundo nuevo. El auto eléctrico No, es o sea, que vital. la transición cultural de Otra, hoy... otra idea que yo sé que va a ocurrir y es bueno que quede grabado.
porque es lo que va a ocurrir. Esto que Por eso acá- se dice que los economistas son un poco futurólogos, porque no es eso, están viendo lo que va a ocurrir nomás, por una cuestión económica. El parque automotor del Estado paraguayo paulatinamente va a ir cambiando a eléctrico. De hecho, ya comenzó. Varios ministerios ya están comprando para su flota ejecutiva autos eléctricos. Entonces eso se va a ir trasladando al mando medio, como también ya hay camionetas eléctricas, Andes ya puede tener camionetas eléctricas y va a ir creciendo. Entonces va a llegar a un punto en donde el parque automotor del Estado va a ser 100% eléctrico. Y todo eso que gastábamos en combustible para el Estado va a ser un ahorro, que se va a poder redireccionar para otros sectores, ¿verdad? Y eso ya comenzó y va a seguir. Así nomás, la lógica. No sé, a mí me encanta. O sea, de hecho que siempre yo fui un poco tecnológico y un poco ahí, un poco friki y nerd con esas cuestiones, ¿verdad? A mí me encantaría tener un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque mi movimiento es más urbano que ir y viajar y demás cosas, ¿verdad? Entonces, claro que te beneficia. Enchufa en tu casa y no, con un monofásico, una conexión monofásica o enchufa tu auto y cargas. Toda la tarde, toda la noche. Y hay cargadores por todos lados ya ahora también. No, no hay muchos, pero comenzó. El primer cargador eléctrico público que tuvo el Paraguay, inauguré yo, que donamos para el Paseo Carmelitas. Como no había cargadores públicos, y yo tenía auto eléctrico, entonces doné un cargador eléctrico público. Y ese fue el primero de Paraguay. ¿Y eso va con la ANDE? No, en este caso, ¿O está dentro del...? en este caso el shopping, como es tan bajo el consumo, regalaba la energía. Claro, porque la demanda no es tan alta como para No, poder y cobrar. éramos 3 autos aproximadamente. Era más simbólico. Y era muy difícil antes tener un vehículo eléctrico. Traer, usar, y la gente tenía miedo. Si bien hoy día la tecnología de las baterías incluso está mejorando abismalmente. Elon Musk con su Gigafactory. Bueno, Es una cuestión así. justamente Gigantesca. viendo esa situación, ¿Qué va a pasar con los combustibles ahí? fue que David, mi hermano, presentó un proyecto de ley para que el impuesto a los autos eléctricos sea cero, para incentivar la importación, que está vigente. Fue aprobado y está vigente. Solamente que el proyecto, la ley original prevía que sea auto nuevo y usado. Ok. Pero lastimosamente la CADAN metió su mano ahí y por algún lobby que habrán hecho, cambiaron la ley y ahora es solamente para los nuevos. El espíritu de la ley era que justamente aprovechemos Claro. los paraguayos, ¿verdad? Los ciudadanos común, la posibilidad de comprar un auto eléctrico usado en el exterior, que es baratísimo, y no pagar impuestos aquí. Pero lastimosamente, nuevamente, un poder ahí sectario puso el palo en la rueda. Pero eso se puede cambiar también. Hay que explicarnos más bien. Claro, porque con una presión así social gigantesca te va a venir y te va a decir, no, hermano, nosotros Déjense de queremos joder. vehículo eléctrico. Así de sencillo. Pero para eso hay que, este tipo de foros es interesante para ir generando conciencia sobre ese tema. No, gente, compren vehículos eléctricos. Olvídense de los vehículos a nafta. Sí. Olvídense que no corre. Porque corre, el vehículo eléctrico corre también. ¿Y Vuela. por cuánto es lo que te vas a ir? A máximo en la ruta, la velocidad máxima permitida por ley creo que es en Vuela, pana. 110. Este autito, el Nissan Leaf que yo tengo, vuela, apretar, salta. Impresionante. 110, Como... pero y eso es lo que digo. ¿A dónde te vas a ir? Primero, acá en zona urbana no puedes andar más de 40, 50 porque reventas tu vehículo con la cantidad de bache que hay. Bueno, ese es el primer punto, luego es el más importante. No, yo creo que los puntos más importantes son primero que te ahorras un platal. Segundo, o sea, Segundo que es ecológico, no contaminas. bueno, lo de ecológico no No. echas carburo lo que no echas. O sea, ¿Qué? no lanzas humo. Claro. Porque después la fabricación de la batería es así Pero una eso cuestión ambiental. tiene un protocolo para después desechar la batería. Pues sí que va a haber un problema de baterías después. No. Hay que ver más las experiencias de los países más adelantados en el Hoy tema. día hay mucho problema. Lo que pasa es que China es uno de los países, China y Rusia y toda esa zona son los países con los materiales, con los minerales más raros del mundo,
con los que se fabrican cierto tipo de componentes electrónicos. Uno de ellos es el litio, que es el que se está utilizando mucho más. Si bien hay avances tecnológicos ya, pero el problema es el tiempo de duración de la carga de las partículas dentro del litio, que ese es el mejor que se está usando hasta ahora. Y puede haber una escasez de litio, entonces ahí se puede disparar el precio de producción por las baterías. Y esa es una solución que alguna persona acá en Paraguay podría llegar a solucionar. O montar una fábrica de baterías. No, y no solamente eso, ahora también están ya vendiendo los autos movidos a hidrógeno. El hidrógeno es muy volátil. El problema que existía era que ¿Cómo guardar? era un poco peligroso almacenar. El almacenaje. Pero esa tecnología también ya avanzó mucho ahora y ya están en Alemania, ya están apareciendo los autos. Pero creo que están fabricando por el tema de que hay un exceso de hidrógeno en algunas fábricas. Entonces no sabían qué hacer con ese hidrógeno. No sé, pero lo que te quiero decir nomás es que el hidrógeno nosotros, ¿cómo se hace el hidrógeno? Con la hidrólisis. Con la electrólisis del agua. Ajá. Que Sí, básicamente separando le metes las dos partículas. cátodos en agua y te genera el hidrógeno. Ujú. Y la variable que más se usa es energía eléctrica. 95% del costo del hidrógeno es energía Sí. eléctrica. ¿Y qué tiene Paraguay en abundancia? Energía Energía eléctrica. eléctrica. Entonces podemos producir hidrógeno para tener autos movidos a hidrógeno. Encima con la misma agua que... O sea que sale del el río. círculo perfecto. Todo aquí. Para que veas lo que es el potencial de Paraguay. De hecho, este debate yo te estoy diciendo ya se está estudiando en foros de energía alternativa aquí en Paraguay. Solamente es que hay que comenzar a hablar, a esquematizar para que en algún punto el Ejecutivo se dé cuenta que ese es el camino y se posicione. O si no, el sector privado le puede ganar de mano también. Porque es tan evidente, a eso me refiero, que es lo que está ocurriendo con los autos eléctricos. Es que una fábrica se puede... El Estado paraguayo está reaccionando nomás ya a lo que los muchachos están haciendo a nivel local. Porque es muy evidente. Es que el mercado te apura. Sí. El mercado te apura. Por eso digo, cada vez menos se tiene que depender del Estado. El Estado tiene que pasar a regular nomás ya algunas cosas y la sociedad civil como un todo puede moverse a full. ¿Tenés alguna afinidad con las criptos? Vos que estás en el sector de la economía. Tuve muy mala experiencia y de hecho tuve lecturas tenés tanta... sobre el tema y veo que es muy volátil todavía. Ujú. Hablando de especulación, Sí. de precios. Pero Y como tenemos tecnología... otro problema. El problema principal que tenemos aquí en Paraguay es que no está regulado. Al no estar regulado, si ocurre algo, vos no le podés reclamar a nadie. De hecho que esa es la intención Y de bueno, las criptos. y ese es el problema. El Banco Central está intentando quitar una regulación sobre el tema aquí, pero no está encontrando una brecha jurídica, creo que. Entonces es todo un problema. Hay un problema contable. Porque hay países que ya solucionaron ese problema y ya regularon las criptos, ¿verdad? Y hay países que, la verdad que es interesante, ¿verdad? Algunos te dicen cero impuestos. En Dubái, por ejemplo, sí ya existe una regulación y ahí creo que tienen, muchas cosas no tienen impuestos en Dubái por las cuestiones de negocios y empresas. Pero seguramente pagan algún tipo de impuestos en algunas cosas, ¿verdad? Por eso que existe demasiada riqueza ahí también, por muchas cosas más, ¿verdad? Pero con el tema cripto, al menos, es una cosa interesante, porque ahí se utiliza como método de pago legal, es de circulación legal, Sí. Conozco todas está las ventajas. regulado, o sea, tiene muchas cosas. La volatilidad, eso ya es una cuestión de oferta y demanda también, ¿verdad? Pero eso lo hace interesante también a la hora de hacer el famoso trading. Sí, es justamente no depender del Estado, ¿verdad? Que es justamente para no depender del Estado. Pero como tecnología, ¿cómo lo ves? Y yo prefiero esperar un poquito más. En 5 años vamos a ver cómo Que avanza. madure más la cosa. Yo creo que le falta un poco más de legislación. Yo fui inspector de banco 11 años. Ujú. Y siempre el inspector de banco se rige por la legislación. Justamente esa es la fortaleza de la superintendencia de bancos para mantener un mercado estable, predecible. Y eso es lo que le falta justamente a la criptomoneda, particularmente en Paraguay. Bueno, en general casi en todo Sí. el mundo. O sea, pero como tecnología, ¿cómo lo ves? Porque yo te puedo transferir 800 millones de dólares ahora mismo en Bitcoin, por ejemplo. Y te va a llegar en horas o en minutos, dependiendo, ¿verdad? Hay una red que se llama la Lightning Network,
que es una red paralela, no sé si tan paralela, pero es una red en la que vos podés enviar Bitcoin y te llegan esos 800 millones de dólares en segundos. Vos mira, cuando actualizaste ya te llegó y te cobró una comisión de $20. Pero cuando querés transferir 100 millones de dólares, de los cuales 30 millones luego en impuestos y transferencia interbancaria y demás cosas, y te tardan y te preguntan y tal cosa y tal cosa y tal cosa, todo un proceso legal para que te llegue de acá a un mes. Yo estuve en una conferencia sobre criptomoneda hace unos años atrás en el Sheraton, y que justamente lo que estaba explicando era un funcionario de la CIA, creo que estaba explicando que ellos tienen ese problema, porque Estados Unidos pues tiene el tema de la libertad, de no sé qué cosa, y en su constitución es un tema ahí que no le están encontrando la vuelta de cómo regularla las cripto. Pero ellos reconocen como un problema potencial eso que vos estás diciendo, porque se pierde pues la trazabilidad de las operaciones así, con el anonimato, todo un detalle porque Una cuestión de encriptación. desde el punto de vista del Estado es peligroso. Claro, porque se toma como lavado de dinero. Entonces, a eso voy. Yo prefiero esperar un poquito para apostar hacia ese rubro, a ver un poco qué pasa. Más todavía con este tema de la guerra. No sabemos qué va a pasar con este tema de la guerra. Ahora es todo muy incierto. Prefiero mover un poco más conservadoramente en ese sentido. No, de hecho que la adopción masiva no lo vamos a ver luego. De acá a 5 años, quizás, ojalá de acá a 5 años se haga una adopción. Pero yo lo veo más por una cuestión de... No por la trazabilidad o porque vos mandaste tanta plata o para qué mandaste plata. Es más bien la justificación y el costo de envío de los dineros y de recepción, ¿verdad? Y la cantidad de impuestos que te cobran. Argentina, por ejemplo, va a enviar $100. Hoy, por ejemplo, querés enviar $100 y hasta muestra orina tenés que presentar. Otro problema. Tiene un problema de, ¿cómo decís? Tiene sus ventajas, pero en la práctica es un poco complicado para ciertos temas. Cuando yo tenía el local Camastro, Ajá. nosotros pusimos como una alternativa de pago Bitcoin. Ajá. Pero en el momento de registrar eso no teníamos cómo registrar con Hacienda. Y nos generaba un problema contable, como decía. Claro. Y ahí pues está. Y como hay poca gente que usa eso, te vas a exponer a un riesgo enorme de control. O sea, que también no está prohibido. Pero no está regulado. Porque justamente lo que tiene esta tecnología es que le ganó un poco a la legislación actual. Claro, Se fue adelante. Y no hay nada que regule o prohíba eso también. Entonces, está en una especie de limbo. La única prohibición que tenés para usar Bitcoin es cortar internet. Que es más, hoy incluso ya se crearon tecnologías para hacer transferencias sin internet con solamente antenas de radio. Ah, mira. Con antena, ¿viste la antena de TV esa que se utiliza, verdad? Sí. Tiene unos receptores que tienen un nombre PCUC, algo por el estilo de su nombre, ¿verdad? Te voy a mentir si te digo. Pero lograron algunos tipos con una especie de Raspberry Pi o unas microcomputadoras, modificaron y lograron hacer la transferencia de Bitcoin sin internet. Y eso está en internet. Qué bueno. Entonces, si eso lo hacen en escala masiva, con un pendrive que vos conectes a tu computadora y que conectes una antenita y vos le puedas transferir a alguien, creo que es más peligroso, porque ahí no tenés control de eso, ahí menos trazás. Pero yo creo que se va a adoptar. Si dicen, bueno, nosotros te vamos a cobrar un impuesto mínimo, un fee de eso que vos transferiste a fulano de tal, te vamos a cobrar un, que es lo que ocurre luego dentro de la red, ¿verdad? Te cobran un fee por la transacción. Que todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué? Porque esos fees después vuelven otra vez a las manos de las personas. Por ejemplo, en una segunda tecnología que es Ethereum, que lo que agregó fueron contratos inteligentes, aparte de la transacción y todo lo que vos quieras y toda la encriptación, lo que hicieron fue agregar contratos inteligentes y se empezaron a crear aplicaciones sobre esa tecnología. Entonces, ¿qué pasó? De ahí salieron las finanzas descentralizadas, que se llaman DeFi. Salieron las DAOs, que son Decentralized Autonomous Organization. O sea, organizaciones autónomas descentralizadas.
que son como bancos independientes sobre un proyecto en específico donde la gente pone su dinero y ese mismo proyecto le devuelve su dinero en forma de monedas, ¿verdad? A las personas que invirtieron. Entonces, si vos, como una caja, como un ahorro programado, vos metiste tanto y te vamos a dar un porcentaje X. Cuando sale eso. Pero ahí especula en la moneda de ese proyecto y puede subir y del valor total de 10 monedas que vos ganaste, de $100 se convirtió en $1000. Por ejemplo, ¿verdad? Y eso vuelve a la mano de las personas. Y eso lo hacen con un contrato inteligente. Qué bueno. O sea, una tecnología espectacular es si lo usan de manera correcta, ¿verdad? Claro que existen también los estafadores Y ese es el problema. con muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy día ya es muy fácil de detectar las páginas scam, que se le llama, ¿verdad? O a los proyectos scam. No, vos que estás en el mundo sí, pero ponete en el Claro, el el cuerpo de... don Pipo del No, no. almacén, ¿verdad? No es tan simple. Yo creo que es una cuestión de culturizar nomás y Sí. enseñarle a la gente. Es lo mismo que como un punto de venta. Cuando vos miras el punto de venta, uno sabe qué es lo que es, ni cómo usar, ni cómo lo que hace tu factura, ¿verdad? Y cómo lo que eso se va a ir haciendo automático con la factura digital y no sé qué pito y flauta. Después vienen y te dicen, no, este tiene que usar así, así, así. Si vos le cobras con Sí, tarjeta, es tenés que poner adoctrinamiento. así, así, así. Claro. Yo creo que puede llegar a funcionar. La regulación lo único que tiene que hacer es bajar los porcentajes de las transferencias de los impuestos. Porque al bajar los impuestos, claro que vos tenés una mayor actividad económica. Vos que sos economista me vas a decir, ¿verdad? Y bueno, esa es la ventaja que tiene Paraguay justamente. Impuestos más bajos. ¿Hay más impuestos aparte de ese 10% que nosotros pagamos o ese es el tope? Hay varios tipos de impuestos en Paraguay. No, pero IVA general digo, Ese es el tope. Tengo del entendido que sí. 10%. Pero se pagan más impuestos. O sea, ¿hay porcentajes más altos que el 10% No, que no se pone nada. en ningún producto o servicio? No, creo que no. Lo que hay es impuestos más bajos. Abajo, sí. Por eso es que Paraguay tiene un crecimiento económico empresarial elevado, Ujú. ¿verdad? Pero le están las trabas, otra vez. Hay varias trabas. O sea, al final Principalmente la gigantografía, el elefantismo del Estado en este momento. Que es grande, paquidérmico y poco eficiente. En vez de agilizar, tranca. para pedir Ese la es el coimita, la problema. coimita. Ese es nuestro mal superior ahora. ¿Pero acaso la gente no ve a futuro? ¿Eh? La gente no ve a No, futuro. el político ve el beneficio. momento, su periodo de gobierno y rajarse, más o menos así es el tema. Te comento que hoy me toca ser parrillero, partner. Bueno, vamos a ir despidiendo. En algún momento vamos a tenerle a Víctor y a Omar hablando acá juntos. En algún momento, dentro de poco, vamos a estar probablemente en Miami nosotros con Víctor. ¿Cuándo viajas? El 10. Qué bueno. El 10 partner. nos vamos. Ya salió la visa gracias a la Embajada Americana. Bien ahí. Por el apoyo cultural. Qué maravilla. Y nos vamos a tocar un ratito y después volvemos. Qué bueno. ¿Dónde vas a tocar? En un teatro. En un teatro. No recuerdo bien ahora el nombre del teatro porque tiene un nombre en inglés que no le cacho ¿Y por bien. qué motivo sería? Nos vamos con el elenco de baile del profesor César Binader, Ajá. de su Academia Compases. Nos vamos 4 músicos y 5 parejas de varones y mujeres a tocar. Se va con nosotros Andrea Valora, César de Apolo, un arpista y una cantante más. Qué bueno. Y allá nos encontramos con un músico que es pianista, que es paraguaya, que va a tener también su show ahí en el teatro. Así que vamos a Qué hacer maravilla. lindos espectáculos. Genial. Bueno, yo no despido el podcast. Hablamos 1 hora y algo. Me parece muy interesante. Tengo muchísimas preguntas más para vos, pero tu tiempo Vamos a vale hablar. oro. Volvamos. Así que dejo en tus manos para que despidas el podcast. Bueno, yo creo que un mensaje final a los espectadores es que Paraguay es grande, está todo por hacerse y tenemos que pensar un poco más, como decía Kennedy, qué podemos hacer nosotros los ciudadanos por nuestro país y no el Estado por nosotros. Creo que por ahí va. Gran abrazo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.